que tener en cuenta que persecución y política podría relacionarse, que siempre ha existido en la historia social de la humanidad. Recordemos que en los antiguos griegos existía el ostracismo, que era una forma de sacar de las polis a esos personajes que no eran muy bien recibidos, y su nombre era escrito en un pedazo de cerámica de ostracón, que de ahí va a venir el término de ostracismo. Entonces, esos personajes terminan siendo exiliados de las polis, tradición que se continuaría durante el Imperio Romano, y que pues siempre se ha constituido como una forma de eliminar, sin eliminar físicamente al opositor o al que está generando algún tipo de problema político, pero sí por lo menos sacarlo de circulación y que quede lejos. Por supuesto, con la llegada del modernismo y la aparición de diferentes medios de comunicación, la rapidez con que se hacen libros, la facilidad en que se tejen redes de comunicación legales o ilegales, pues ese tipo de actividades de sacar a los opositores, pues terminó volviéndose muy común. En Colombia, por ejemplo, durante las constituciones, en el siglo XIX, Colombia tuvo muchas constituciones, dependiendo del gobierno que llegaba, si era más bien de corte conservador o de corte liberal. Y en las constituciones conservadoras, curiosamente, estaba el derecho a la expatriación de las personas. Y entonces tenemos historias de personajes del siglo XIX que durante esos regímenes conservadores eran obligados a salir del país. Eso es una forma, como en el caso pues, colombiano, se trata de apagar o por lo menos de mitigar la presencia de los opositores, el opositor político. Ya con la llegada de 1886, la Constitución del 86, que estuvo vigente hasta 1991, una constitución conservadora, pues ese tipo de acciones que tenía el gobierno fueron reducidas a lo mínimo. Y eso no quiere decir que haya mejorado las condiciones de los opositores políticos. Por el contrario, la historia reciente de Colombia, desafortunadamente, estuvo muy signada o ha estado muy signada por la violencia, y más que persecución política y sacarlo y hacerlos que se fueran en exilio, pues por desgracia en la tradición colombiana se llegó a la eliminación. Y entonces, más que persecución, a aquel personaje que no era interesante o que podía ser un peligro para los intereses de ciertos grupos políticos, pues no había nada mejor que sencillamente eliminarlo físicamente. Y eso ocurrió en 1914, cuando mataron a Rafael Uribe Uribe, que murió de un hachazo, varios hachazos cerca al Congreso, cuando llevaba una propuesta de ley para mejorar la vida de los trabajadores, con Jorge Eliezer Gaitán, que generó el famoso Bogotazo y un proceso de violencia que todavía estamos víctimas de él. Y en 1989 a 1990, la elección presidencial de ese momento en la historia colombiana, como dijo una revista, más que unas elecciones, parecían una eliminatoria. Y por desgracia, a lo largo de los años 90 y bueno, parte de este siglo, la persecución a lo que fue el partido UP también es una muestra más de esa dinámica de exterminio contra los opositores políticos. Hoy en este momento, en esta situación coyuntural que vive Colombia, se está presentando algo similar, pero ya no con líderes o con partícipes de algún movimiento de izquierda como la UP en los años 80, sino con líderes sociales. Y Colombia tiene en este momento un triste récord de más o menos un líder social cada 3 días asesinado en este país. Y líder de cualquier naturaleza, ambiental, político, rural, urbano. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento, donde no hay persecución, sino parece que eliminatoria. Me pareció muy importante e interesante dividir más bien primero qué es persecución y después qué es política para entender y entrar ya en el sentido de legalidad y legitimidad, que también tiene mucho que ver con todos estos temas. Y para ello también he encontrado en el diccionario jurídico que prácticamente es la acción de perseguir con insistencia o hacer daño, lo que es la persecución, ¿no? También Manuel Osorio, que es un abogado reconocidísimo, dice que la persecución es el seguimiento del que escapa para agredirlo,
Empezó igual con los emperadores romanos ante los cristianos o en la Edad Media con la Inquisición o como hablaba Wilmar también, ¿no? En el sentido de las polis. Y Guillermo Cabanellas, que también tiene otro diccionario jurídico, habla de ese seguimiento del que huye con la idea de alcanzarlo, tenerlo, capturarlo, agredirle e incluso matar para conseguir ese objetivo, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado, que también busqué en los diccionarios jurídicos de qué es política y dicen que es el arte o la habilidad con el que se emplea un asunto para conseguir algo. Osorio también dice que es la realidad social integrada por una pluralidad de esfuerzos colectivos. Y Guillermo habla de la actividad ideológica que está orientada en la toma de decisiones, que son planteamientos que presenta una persona. Claro, siempre hablamos, ¿no? De que todo lo que hacemos también es político. Pero ya uniendo estos dos conceptos, siguiendo a la realidad de este conversatorio, yo considero que la persecución política es una forma o un método que lo utilizan en diferentes espacios, como en el Estado central, para arremeter tormentosamente, podríamos decir, y de una forma irreverente en contra de los que no están a favor del poder constituido, porque ¿qué entendemos con poder constituido? Que es el gobierno de turno que está, ¿no? Entonces, con base de lo que ya dije, podemos pasar a lo que qué pasa con la legalidad y legitimidad con este fenómeno social que podemos decir la persecución política. La persecución política puede ser legal, pero puede ser legítima. Eh, Legal, todos sabemos que son actos que se conforman, ¿no? Y que van con la ley y bajo la pena de invalidez, que todo lo que no está escrito está válido, ¿no? O se lo puede hacer. Y legítimo, en cambio, es cuando la razón acompaña al acto, ¿no? La razón de ese colectivo o de ese pensamiento colectivo que tiene cierto grupo de personas en un espacio o un estado. Entonces, la legitimidad sí tiene que ir de la mano con la legalidad para cualquier poder constitutivo que exista dentro de algún gobierno o algún estado. Y si no va de la mano, es ahí donde incurre la falta de derecho que debe haber, ¿no? Hacia las personas y la falta de, y que vayan en contra de los derechos humanos con las personas, que prácticamente eso es lo que hace la persecución política y más la persecución política latinoamericana, que yo creo que todos los países hemos vivido una línea similar de cómo es que han manejado también en base al plan Cóndor que tuvimos en las dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que con esa línea doctrinal de persecución política también existe la falta la separación de los poderes y de los órganos estatales que tiene mucho que ver con este tema que... No sé, al pensar en persecución política y hacer una pequeña búsqueda en Internet, en un contexto como es el contexto mexicano, a mí me resultó curioso que los resultados que salían eran principalmente políticos, ¿no? Diputados, candidatos presidenciales y todos afirmando que se estaba haciendo algún tipo de persecución política contra ellos, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que tal vez hay como varios niveles, ¿no? Distintos de persecución política. Entonces, encontré un modelo bastante interesante de un pensador estadounidense llamado Scott Horton, que suele dar como seminarios de este tipo de cosas para el gobierno de los Estados Unidos, para que los que están en el Departamento de Estado puedan identificar cuando hay como persecuciones políticas en otros países donde tal vez no conocen tanto el contexto político. Y creo que de ahí podemos sacar reflexiones interesantes. Daba como una especie de checklist de cosas que podrían suceder, ¿no? Porque no necesariamente la persecución política resulta, por ejemplo, en la muerte del opositor, ¿no? No simplemente es como su desaparición o su asesinato, aunque ciertamente esas son como modalidades, ¿no? De la persecución política, pero también podría ser el uso del aparato de justicia de un estado, por ejemplo, para dañar o humillar a un opositor. Y el opositor no necesariamente tendría que ser como en un contexto formal de un partido político, se ha de entender, sino podría ser un activista, inclusive podría ser un miembro como incómodo, por así decirlo, dentro del mismo partido. Aquí en México
pues fue muy sonado que en los años 90 el que era el candidato a la presidencia del entonces partido hegemónico del PRI fue asesinado, y también creo que el líder de la Cámara de Diputados. Ambos fueron asesinados, y pues aunque nunca se dijo oficialmente, es como bien conocido que fue gente dentro de su mismo partido, ¿no? Entonces, como que veo todos esos momentos y digo, bueno, hay como modalidades dentro de la persecución política, pero yo creo que podríamos identificar al menos como tres cosas comunes, ¿no? Que ver en todas ellas. Uno sería que el perseguido en cuestión sea alguien que está afectando los intereses, ¿no? Del persecutor. Podría ser intereses económicos, podría ser intereses políticos, inclusive no necesariamente tiene que ser una venganza, ¿no? Pero podría ser conveniente el sacar a esta persona, aunque no tengamos nada en contra ni vaya en contra del programa del partido. Un ejemplo muy común aquí en México era que cada vez que entraba un presidente, perseguían a algún líder sindical, ¿no? Y aunque estos líderes sindicales no necesariamente eran buenas personas o los cargos no eran falsos, por ejemplo, por corrupción o lavado de dinero, la cuestión es que se podía ver que había un motivo de conveniencia para el partido o para el que lo estaba persiguiendo, de por qué se estaba aplicando la justicia en una manera muy específica y que no se aplicaba con otros casos, ¿no? Entonces, por uno es una persona que es como incómoda para el régimen, no es conveniente su persecución, y la otra sería eso, que hay un patrón irregular de la justicia, sea que, no sé, se ejecute extrajudicialmente a la persona, que sería como la forma última y más grave, o simplemente alguien que es culpable de un crimen, pero a este tipo de personas que son culpables y que todos saben que son culpables, como es el caso de líderes sindicales corruptos, no se suelen perseguir a pesar de que sabemos que existen, pero a este sí se le persigue porque es conveniente, ¿no? Para el gobierno en turno, sea que porque sea un enemigo o porque simplemente el gobierno quiere publicidad, ¿no? De ser anticorrupción y al final del mandato lo dejan libre, ¿no? Entonces, serían esas dos características, y yo creo que la última sería que esta acción está destinada para interrumpir el trabajo de esa persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un periodista o de un activista, pues no necesariamente tienes que eliminarlo, el tenerlo en un como laberinto judicial burocrático por décadas o años, o no necesariamente hacerle nada, sino tenerlo preso, tenerlo en un proceso que impida su trabajo normal, pues es suficiente como para sacarlo de la jugada. Entonces yo creo que podemos identificar esas tres características muy claras.